Creí conveniente colocar el tema de esta presentación, transmitirla para poder darles una amplitud mayor con respecto a ello, ¿no? Ya que son estas presentaciones, estas solicitudes de inscripciones de títulos son muy frecuentes en el registro, ¿no? Ahora, actualmente tenemos de que se presentan en tema virtual, también por el SIT SUNAR, con ayuda de los cónsules y a través del sistema de intermediación digital es donde se presentan estas documentaciones. Eso más o menos en el 2023, si no me equivoco, a fines, se fue implementando. Entiendo que los primeros consulados que debutaron, digamos así, fueron Miami en Estados Unidos y Quique en Chile. Actualmente se han ido incorporando nuevos consulados de nuevas ciudades, de nuevos estados en los países correspondientes bajo estos convenios que se dan internacionalmente, ¿no? A través de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno propiamente peruano con los gobiernos de allá de los otros países. Y es más que todo con el tema relacionado a qué documentos están ingresando al registro para que su posterior calificación y para sus efectos de publicidad, que es un tema que vamos a abordar también en esta charla, ¿no? Tenemos aspectos legales y conceptuales previos. A veces nos podemos preguntar qué es el otorgamiento de poder o apoderamiento. Ya, vamos a término más simple, digamos. Es el acto a través del cual una persona otorga facultades a otra para que realice trámites en su nombre y representación. Perfecto. Es un auténtico acto de confianza, esa confianza que te otorga el poder dante para poder que tú realices algún trámite, algunas gestiones en su nombre y en la cual por alguna imposibilidad X, que no se puede realizar personalmente, ¿no? Vale la redundancia. Dice, la persona que otorga facultades se le denomina poderdante o representado. Muchos abogados dicen mi representado, ya, algo parecido, ¿no? Y la persona que recibe las facultades se le denomina apoderado o representante, ¿no? Mi representante Juan No te Pérez, quería ayudar. perdón, ¿se escucha algo? Disculpa. ¿Está bien el audio? No sé si me confirma. Ah, ya, perfecto. Parecía que había una pequeña interrupción. Por ejemplo, Jorge reside en Lima y desea vender su casa en la ciudad de Chiclayo. Entonces, Jorge otorga facultades a José para vender la casa en su representación, ya que José es una persona de plena confianza que reside en Chiclayo para que pueda realizar esta venta. De esta forma, Jorge vendió la casa sin necesidad de desplazarse de la ciudad. Digamos que Jorge en Lima es una persona muy ocupada, es una persona que bueno, tiene es muy ocupada y tiene digamos, algunas actividades profesionales en las cuales no puede trasladarse y le urge por alguna necesidad X poder vender y entonces otorga ese poder, ¿no? Y para ello acude al registro, ¿no? Para que se pueda inscribir este poder y así dentro de las facultades la persona que viene a ser su apoderado pueda vender en nombre de él, ¿no? Ya tiene un comprador, ya se ha hecho todo un estudio, etcétera. ¿Quién o quiénes pueden otorgar poder? En principio, todas las personas, ¿no? Pueden otorgar un poder, excepto aquellas que estén impedidas por ley. Por ejemplo, aquellos que carecen de lucidez mental, menores, etcétera, ¿no? Este tema un poquito de aquí se podría ampliar más adelante conforme el transcurso de las presentaciones, ¿no? No se puede otorgar poder con respecto a deberes y derechos de la patria potestad. Digamos que ahí está, es un derecho personalísimo, ¿no? El- Podríamos dar un ejemplo de la patria potestad, digamos que a veces por un tema, bueno, temas familiares, la persona no puede ejercerla, digamos, se establece a través de manera judicial, por decirlo así, y no puede delegar ni puede otorgar un poder con respecto a una patria potestad. O sea, no, esto está es como una restricción propiamente. En los casos de testamento, similar, ¿no? El testamento es personalísimo, quien lo otorga, quien testa, la persona, el causante, ¿no? Quien establece su propia voluntad. Si bien va a tener testigos, va a acudir a un notario y todo el protocolo que amerita, pues
Sabemos que el testamento es personalísimo, puede tener asesoría legal, por ejemplo, si tiene un ingente patrimonio, por supuesto, pero ya la elaboración de la voluntad y todo lo que se testa o lo que se establece en las disposiciones testamentarias es personalísimo y tiene incluso un registro aparte, ¿no? Para el cargo de miembro del Consejo de Familia, ¿no? Salvo que el juez lo autorice, el Consejo de Familia a veces, por ejemplo, también puede ser el administrador judicial, que es una persona íntegramente ligada o es un pariente en consanguinidad, en línea de afinidad, pues para ello también se podría separar en todo caso de un poder donde establece ciertas diferencias, ¿no? Salvo que un juez lo autorice exactamente. ¿Cuáles serían las diferencias entre mandato y poder? Bueno, siempre preguntan eso, ¿no? Yo creo que ha habido un montón de charlas donde me imagino que les preguntan qué pasa con el mandato, qué pasa con el poder, cuál me conviene, cuál no. Bueno, el mandato últimamente no es muy utilizado, ya que ustedes saben que los contratos se han ido ampliando, se han ido mejorando, hay contratos típicos, atípicos, relaciones bilaterales entre las personas, trilaterales, etcétera, donde ya digamos que el mandato ha perdido ya un poco de vigencia, ¿no? Dentro del acceso al registro. He visto todavía fichas, veo que fichas como justo consultando con los abogados certificadores, vemos que hay unas fichas donde todavía aparecen los mandatos, ¿no? Sabemos que el mandato comúnmente es un contrato, ¿no? Entre mandante y mandatario que requiere aceptación por este último, ¿no? Es un elemento clave vital para ello. Es bilateral y por encargo. Ahí ya se está hablando de dos personas, ¿no? Que intervienen. Y bueno, y más que todo por el encargo que se le da. Se podría decir, otros le dicen es una obligación, ¿no? Que se tiene que dar porque es un mandato. ¿Ustedes alguna vez han escuchado mandato judicial, ¿no? Mandato judicial, sí, se establece o se va a inscribir el oficio y el parte judicial bajo mandato judicial, apercibimiento por parte del registrador, ya, es un encargo y es propiamente un mandato y es una obligación que hay que cumplir, ¿no? Ya que para ellos se está aceptando ello. Entonces, ahí está bien claro la parte de mandato. Y en el caso del poder, no se requiere la aceptación del apoderado. Cuando dicen facultades, facultativo, ¿qué nos dice facultativo? Alternativo, o sea, la persona si bien recibe esas facultades por parte del otorgante o el poderdante, pues está sujeto no necesariamente a que acepte, ¿no? Digamos que es como que algunos dicen, ya, me está haciendo un favor, ¿no? Cosas así. Cotidianamente se dice eso, ¿no? Pero en realidad son facultades importantes de las cuales una persona a través de un poder vigente puede representar. Acá el tema importante es la representación. Y ya estamos hablando de que es un acto unilateral y voluntario, ¿no? Entonces, ahí tiene el carácter y la naturaleza facultativa del poder propiamente y el cual está diferenciándose del mandato. Sigamos. Hablamos también de sustitución y delegación. Yo sustituyo, yo delego. Nos tomamos el atrevimiento de ver más que todo relacionalmente el Código Procesal Civil, ¿no? Que habla un poco y desarrolla el tema de la sustitución y la delegación del poder. El apoderado puede sustituir sus facultades o delegarlas, siempre que se encuentre expresamente autorizado para ello. Es decir, cuando yo ingreso al poder y sé que ante alguna eventualidad puedo nombrar algún sustituto o a la persona que he nombrado apoderado, digamos que puede por ahí tener pues un tema personal y no puede acercarse o apersonarse a ejercer las facultades conforme dice el poder, pues expresamente dentro de ese documento de poder puede ingresar posteriormente un sustituto. Es decir, para ampliar un poquito, en el primer poder puedes dejarlo expresamente de que, por decir a futuro, puedo sustituir a esa persona. Entonces, hay que verlo de forma expresa, de forma escrita y documentarlo propiamente, ¿no? Para poder hacerle hecho real, ¿no? Ir al tema fáctico, al tema de los hechos propiamente. La sustitución implica, dice, el cese de la representación sin posibilidad de reasumirla. La delegación faculta al delegante para revocarla y reasumir la representación. En el caso de la delegación, que también se hace de forma expresa esta delegación, bueno, ahí se adecúa un poco que el mismo apoderado, al haberle indicado o haberle facultado para que pueda delegar propiamente estas facultades,
lo puede hacer y en cualquier momento las puede reasumir, ¿no? Es decir, si yo le doy un poder a Juan Pérez y Juan Pérez se la da a José Pérez, digamos, no quiero entrar en más nombres, digamos que le delega y bueno, está dentro de la potestad que se pueda estar dando, ¿no? Es decir, también se dice que la actuación del apoderado, sustituto o delegado obliga a la parte representada dentro de los límites que se da a las facultades conferidas, ¿no? Entonces hay una acción restrictiva, digamos, ¿no? Dentro de ello. Y la formalidad para la sustitución o la delegación es la misma que la empleada para el otorgamiento de poder, el parte notarial, el parte consular, con el oficio consular, y en el caso si es que es acá en el Perú, bueno, a través del servicio de intermediación digital, ¿no? El sistema de intermediación digital, donde se ingresan ahora los partes digitales y las cuales tienen una presentación obligatoria. En este caso, eso sí no se presentan de forma presencial, ¿no? Los que son acá a nivel nacional. Perdón, habíamos hablado un poco de la representación, ¿no? ¿Cuáles son las características propiamente de la representación? Sabemos que facilita la celebración de actos jurídicos o contratos entre personas, ¿no? Perdón, entre personas ausentes. La facultad de representación la otorga el interesado o la ley, ¿no? Tenemos mucho ello que se estipula en el Código Civil, nuestro código sustantivo en el cual se expresa propiamente de cómo comienza la representación. Permite la celebración de actos jurídicos o contratos donde se distingue el sujeto que hace la declaración de voluntad, que es el apoderado, y aquel sobre quien recaerá los efectos del poder dante. Esto lo vemos en la vida diaria, incluso hasta con un poder fuera de registro, donde, por ejemplo, se hace una carta poder para alguna gestión bancaria, para una gestión administrativa o ante una institución pública propiamente. Acuérdense que estos actos son declarativos y no necesariamente ingresan al registro. Y basta incluso de emplearlos con menos formalidad, ¿no? Que son los poderes legalizados, carta poder y todo lo que establece la ley propiamente peruana, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a la presentación de poderes en las oficinas registrales. Hace un rato les había hablado del sistema de intermediación digital. Para el caso de nivel nacional, sabemos que la presentación es obligatoria por el SIT-SUNAR. Muchos actos, derechos y contratos ya se han establecido ya de forma obligatoria en el SIT-SUNAR. Es decir, se presenta a través de un parte notarial, en el cual es un parte digital con la firma digital del notario, ¿no? Y se ingresa al registro propiamente, ingresa a la bandeja del registrador para la calificación. Y en el caso de presentación de poderes que vienen en el extranjero, pues se tiene que es facultativa, ¿no? No es obligatoria todavía. Quizás más adelante puede ser obligatoria ya que se han ido acomodando y se han ido incorporando los consulados con el ingreso de estos documentos. Actualmente, bueno, yo como soy abogado preliquidador recibo constantemente todos los días partes consulares, partes apostillados del Haya y bueno, de forma presencial todavía no está la restricción de la obligatoriedad, ¿no? Entonces, este es el formulario de inscripción, el típico formulario verde de inscripción, la solicitud de inscripción, donde se ingresan todos los datos de los datos del documento, los datos del presentante propiamente, que ingresa al registro a presentar y que se inscriba propiamente, para este caso, un poder, ¿no? Un otorgamiento, una modificación, una revocación. Acá tenemos la oficina registral donde se coloca, se aplica el tema de oficinas receptoras, si es que el poder quiere que se inscriba, por ejemplo, en provincia y utilizan como oficina receptora, en este caso Lima, o viceversa. Están los datos, por ejemplo, si es personas jurídicas, en personas jurídicas, que se guía desde la parte del poder dante, una persona jurídica, a través de un representante de esta persona jurídica, otorga poder a una persona natural o a otra jurídica de acá. En el caso de personas naturales, los intervinientes son personas naturales propiamente. Pueden haber dos poderdantes que están otorgando un poder a una persona. Para el caso de presencial en personas naturales, hay que tener en cuenta, y antes que se me olvide, la ley del notariado, ¿no? En el cual habla bajo su séptima disposición complementaria, indica de que la presentación tiene que ser autorizada, tiene que ingresarse al sistema de notario, este caso también a la plataforma de servicios institucionales de SUNAR, para que en convenio con la RENIEC y a través de una implementación del sistema de identificación biométrica se
identifique a la persona que está presentando, a la persona que firma el formulario verde y que consta en el documento del poder, en este caso un parte consular, ¿no? Donde figuran sus datos con su número de DNI y que es la persona acreditada para poder presentarla en el registro. Tenemos la solicitud de inscripción. En el caso del tipo de acto del poder, se llena los actos a inscribir. Se indica el documento adjunto. El documento adjunto, para el caso de presencial, si es consular, sabemos que es un parte consular. Se ingresa el nombre del funcionario, el nombre del cónsul, el cónsul adjunto, el cónsul general del Estado, donde está la Cancillería peruana. Pues, ¿no? Obviamente que ahí hay una persona, es un peruano que representa al Estado peruano en ese país, ¿no? En esa ciudad propiamente, bajo las leyes tanto de la ciudad y en convenio también con las leyes peruanas, ¿no? Entonces también puede ser el documento apostillado, un parte notarial apostillado, el notario que ha firmado, que ha certificado el documento propiamente, que ha dado fe de ese documento, ¿no? Aquí implementa la otra modalidad que es la apostilla de La Haya, ¿no? Que es el convenio internacional que simplificó los trámites relacionados a relaciones internacionales entre países. Para nuestro caso de poder, ya ahí ya no necesita la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y simplemente a través de esa apostilla que firmó el Perú puede presentarse ciertos documentos, ¿no? Digamos que es una simplificación que se ha dado y que todos conocemos. En el caso del número de partida, bueno, para ingresar no se indica el número de partida, solamente cuando, por ejemplo, van a sustituir, delegar y revocar, sí, porque ya se entiende que hay un poder inscrito, ¿no? Se entiende que hay un poder inscrito que ya goza de una partida registral. Y bueno, este es el formulario verde, ¿no? Acá el dibujito que estamos viendo. Acá para ver un poco los requisitos, tenemos el poder otorgado por persona jurídica no societaria, constituida y domiciliada en el extranjero. Sabemos que una persona jurídica no societaria puede ser sujeta de reconocimiento. Hablamos de asociaciones, de fundaciones, de ONG. Ojo, no estamos hablando de sociedades mercantiles, de sociedades que se manejan con accionariado, etcétera, sino estamos hablando de que se reconocen, ¿no? Por ejemplo, si quiere reconocer la fundación, por decir, de telefonía, de Checoslovaquia, no sé, para mencionar, ese reconocimiento de esa fundación se establece con ciertos requisitos. Muy aparte de ello, que puedan otorgar un poder para fines, digamos, no ligados o también ligados a las funciones o en todo caso a lo que hacen el objeto social de esta persona jurídica. Tenemos acá los documentos, el documento que contenga el poder, el certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento equivalente expedido por un funcionario o autoridad competente en su país de origen. Justo estaba viendo que el certificado de vigencia de persona jurídica extranjera, nosotros algo parecido tenemos acá, ¿no? El certificado de vigencia de persona jurídica que acredita que la persona jurídica está vigente, tiene un objeto social, tiene ciertas actividades y todo ello. Entonces, justo conversando con un colega me indicaba algún documento que puede ser, digamos, similar o parecido. Por ejemplo, si no se consigue un certificado de vigencia de persona jurídica propiamente de alguna institución parecida o homóloga a la SUNAR que tenemos acá, puede ser también un certificado de vigencia que de repente le puede otorgar la persona jurídica tributaria del país donde está, ¿no? Es válido, ¿no? Es válido y es sujeto también para poder calificar. Tenemos la certificación de autoridad o funcionario extranjero competente o constancia expedida por un representante legal de la persona jurídica extranjera que cumpla las funciones de fedatario o equivalente en el sentido de que el otorgante del poder se encuentra debidamente facultado de acuerdo con el estatuto de la persona jurídica y las leyes del país en las que fue constituida para actuar como representante de esta y otorgar poderes a su nombre en términos establecidos en materia de inscripción. Acá es importante porque, por ejemplo, si queremos dar un ejemplo, ya, hablemos de, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, ¿no? Barcelona tiene, en este caso, cuando se ingresa algún documento, un documento de certificación, si bien la persona que hace de notario, de escribano público, es la que da fe a ese documento de poder, también he llevado al Colegio de Notarios de Barcelona. Entiendo que el Colegio de Notarios tiene también un funcionario, ahí sí hablamos también de funcionario competente, ¿no? Y luego, posteriormente, bueno, ya se ingresa al registro
o si no, en este caso específico, pasa por el consulado peruano en Barcelona. Entonces, se sigue toda esta cadena de legalización y una vez que llega acá a Lima, se tiene que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Acá tenemos el poder, ¿no? Otorgado por empresas extranjeras, aquellas que no tienen sucursal, no necesitan establecer una sucursal, ¿no? El documento que tenga el poder. Ahora, hay que ver bien claro, los documentos que tengan el poder de acuerdo a las leyes específicas pueden ser en materia pública o privada. O sea, como dice anteriormente en la anterior diapositiva, con respecto a las leyes del país, dice, y eso hay que tenerlo claro, porque no en todos los países se manejan, digamos, escrituras públicas o documentos públicos propiamente. Hay actos, derechos, contratos en los cuales propiamente, y para el caso del poder, ¿no? El poder que se ingresa o que se va a presentar al registro, puede ser también a través de un documento privado, ¿no? Un documento privado que se legaliza, que se certifica. Entonces, acá hay que tener en cuenta que ese documento es o público o privado. En el caso de la vigencia sí tiene que ser obligatoriamente público, ¿no? Y en el caso de la declaración jurada, jurado o certificación de representante legal, también puede ser o pública o privada. Nosotros acá hablamos también, por ejemplo, una persona cuando quiere presentar algún documento bajo declaración jurada o fedateada ante un fedatario institucional, eso no podemos decir que también es un documento público, ¿no? Y sin embargo tiene validez para poder ingresarlo al registro. Y por ejemplo, un ejemplo así clásico, ¿no? El levantamiento de una hipoteca por caducidad. Esa declaración jurada por parte del propietario la hace notarial o la fedatea o autentica la firma acá con el funcionario de SUNAR. Entonces, es un poco el ejemplo, digamos, acomodando o, digamos, comparando, ¿no? Con otros países, ¿no? ¿No? Para ponerlo más claro, digamos. Entonces, adicionalmente debe presentarse. Aquí tenemos las opciones que se dan, es decir, el documento que contenga el poder fijo, ¿no? El certificado de vigencia de la sociedad otorgante, lo que hablamos hace un rato, también para el caso de sociedad, excelente, también igualito. Y adicionalmente, presentar alguno de estos documentos, que puede ser o declaración jurada o certificación, o la certificación de la autoridad del funcionario extranjero, u otro documento que tenga validez y que acredite el contenido de algunas de las declaraciones, ¿no? De las declaraciones que están señaladas en los literales anteriores. Entonces, creo que esto se maneja directamente para poder ingresar estos documentos al registro. Para el caso de las leyes peruanas, el otorgamiento de poder de sociedades simplemente es la copia certificada por notario del acta donde se toma el acuerdo de otorgamiento de poder con indicación del nombre y apellidos del apoderado y su número de DNI. La relación de poderes que se les otorgan, las facultades de acuerdo al tipo societario, ¿no? Y representación propiamente que hacen en nombre de esa compañía, en nombre de esa empresa. Acreditar la convocatoria de acuerdo a lo que dice el estatuto, con convocatorias, con constancia de convocatoria, constancia de quórum y en el caso cuando el acuerdo no se haya sido tomado, digamos, en una junta universal. Esto ya relacionado más al tema societario, ¿no? Para el caso de personas naturales, ¿no? Que es más frecuente, el otorgamiento de poder de persona natural, sustituciones o modificaciones. El parte notarial de la escritura pública, otorgamiento de poder, sus sustituciones y modificaciones, delegaciones, faltó poner acá también, ¿no? Sabemos que la ley del notariado 1049 dice que se establece este tipo de documentos para formalizar esta sustitución o modificación. Ahora sabemos que está a través del SIT-SUNAR, ¿no? Es un parte digital que se ingresa y que se estableció más que todo para evitar también temas de suplantaciones, temas de falsificación de documentos. Y entonces es solo el notario a través del sistema de intermediación digital, SIT Notarios, en el cual puede ingresar este parte de forma obligatoria para que el registrador lo reciba en su bandeja y lo califique bajo esta modalidad, ¿no? Acá tenemos cuando hablábamos de notario extranjero, ¿no? No sé si por ahí se me fue una, bueno, creo que no. Vamos a ver. Ya. Cuando hablamos de notario extranjero, dice que el documento público o privado, justo que lo que había comentado hace un momento, en original que contenga el poder y si el caso lo requiere acreditar la existencia y sentido de la ley extranjera aplicable, con los documentos que resulten idóneos y bajo las formalidades de la ley, estableciendo lo que es, por ejemplo, para acá, para el Perú, el Código Civil y el Reglamento General de los Registros Públicos. El documento que contiene el poder debe tener una cadena de legalización de firmas o apostilla respectiva.
Sabemos que pasa por el tema del consulado, luego viene acá a Perú, se legaliza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente el registro. Estamos hablando de la presentación presencial, ¿no? Presencial, autorizada de la persona. ¿Qué pasa cuando es por el SIT SUNAR? Cuando es de un consulado. Cuando es del consulado, en este caso ya no se exceptúa la legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. A través del SIT SUNAP, solamente ya el consulado, el cónsul propiamente es quien ingresa este documento a través de un solicitante, obviamente un solicitante que le ha pedido que ingrese, un poderdante, mejor dicho, que acude a la Cancillería, que acude al consulado peruano en el extranjero para que se ingrese ya ingresa directamente a la bandeja del registrador. Ya no se tiene que enviar el documento en físico, ir al Ministerio del CES. No, ya está, es un convenio interinstitucional y es un convenio de cooperatividad en el cual también simplifica, parecido a la apostilla, ¿no? En el caso de la apostilla, también con las certificaciones correspondientes ya se ingresa el documento sin pasar por el ministerio propiamente, ¿no? También tenemos el tema de las traducciones, ¿no? Cuando son otros países y las cuales se tienen que traducir los documentos al idioma español. Ojo que el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre publica y tiene se podría decir, un registro, sí, es un registro de traductores oficiales que son juramentados y certificados. Hay traductores, se ha podido ver, ¿no? En la experiencia, en la casuística de que hay traductores propiamente más que todo del inglés, del francés, del chino, pero no están, digamos, por ejemplo, un idioma un poco no tanto familiar con nosotros, por ejemplo, no sé, pues el polaco, otro idioma en el cual no haya muchos traductores. Si bien hay personas que pueden acudir o pueden revisar la página, ver la oficialidad de estos mismos traductores, no ve mucho con respecto a ello, ¿no? Estos traductores. Sin embargo, hay otro registro en paralelo que se llama el traductor especial. Si revisamos el reglamento de traductores, sabemos de que hay un traductor especial que no necesariamente es un traductor juramentado, ¿no? Juramentado, certificado y que puede y que tiene esa facultad, digamos que tiene esa pericia para poder traducir estos documentos bajo cierta complejidad y asumiendo las responsabilidades civiles del caso, ¿no? Vamos a la publicidad registral. Esta charla, bueno, habíamos hablado de todo el tema relacionado a la presentación, ¿no? Acá está el formulario amarillito de publicidad registral que me imagino que lo habrán visto en alguna de las oficinas. Actualmente hay muchas rogatorias de forma verbal que se piden. Para el caso de la vigencia de poder, ya se pide de manera verbal, se pide a través del sistema del servicio de publicidad registral en línea y no se necesita llenarse, si bien se llenan los campos que están automatizados ahí dentro del servicio de publicidad registrada en línea, o cuando van de forma presencial dictando todos los elementos necesarios y los datos del poder, ¿no? Donde se otorga, para que se pueda otorgar esta publicidad del poder propiamente. Están los certificados literales, está el certificado de vigencia de poder, ¿no? Bueno. Esto es como un pequeño introductorio de la publicidad registral, ¿no? La publicidad registral nos dice la doctora Amado, Elizabeth Amado, registradora pública, de que nace para dar seguridad jurídica también al tráfico comercial. Por ejemplo, aquellas personas que deciden comprar un bien mueble o inmueble tengan la certeza de que con la persona que contratan es la propietaria del bien, materia de la transacción al momento de suscribir el contrato, ¿no? Incluso de este propietario hace un rato hablábamos de que otorgaba un poder. Bueno, para ello sirve también la publicidad registral, ¿no? Para poder acreditar esa facultad. Daniel Eduard Tarrillo cita en su tesis Publicidad Registral y Derecho a la Intimidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú a Pau Pedrón, donde indica que la publicidad registral responde a la evidente necesidad de exteriorizar diversas situaciones, actos o derechos. Si bien Pau Pedrón, bueno, nos expone que para entablar cualquier relación jurídica se requiere el máximo de certeza sobre sus presupuestos, si se va a comprar, que el vendedor sea dueño, y agrega que el Estado, para satisfacer esa necesidad, certidumbre, organiza la publicidad. A través de una publicidad se hacen innecesarias otras averiguaciones. Y simplifica la vida, ¿no? Sinceramente, para poder establecer una conexión entre lo que se está publicitando y lo que se quiere acreditar ante un tercero, ¿no?
El Estado hace públicos esos datos cuyo conocimiento se requiere para entablar las más diversas relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, acá ya es un panorama más amplio. Ahora, uno dice, ok, yo voy a inscribir la revocación de poder, en este caso la unión de hecho, bajo este cuadro, pero ¿de qué me sirve? ¿Cuál es la publicidad, cuál es el efecto, la publicidad de efecto? Acá tomamos un cuadro del doctor Sven Luna en su libro que comenta el reglamento de servicio de publicidad registral, un libro muy consultado y les recomiendo que lo puedan adquirir, puedan revisarlo, ¿no? En la biblioteca virtual lo tenemos acá también en la SUNAR para que puedan pedir de forma de préstamo o adquirirlo de forma personal. Por ejemplo, la revocación de poder, tenemos la publicidad de efecto, ¿qué permite? La extinción de ese poder. Si hay una sentencia penal de inhabilitación, ¿cuál es su publicidad de efecto? El impedimento de ejercer un cargo público dentro de un plazo, ¿no? A esta persona que se ha inhabilitado penalmente, ¿no? Y se inscribe, obviamente, en un registro personal, ¿no? La unión de hecho, ¿cuál es su publicidad de efecto? Los convivientes sujetos al régimen de sociedades gananciales. La preventiva de sucesión intestada en poderes. Hace poco se estableció, bueno, mejor lo menciono de una vez, cada vez que se presenta, se pide una vigencia de poder o se presenta, por ejemplo, un documento relacionado a otro acto, para el caso de sucesiones, testamentos, se tiene que verificar, en el caso de sucesiones, se tiene que verificar si la persona que falleció tiene actualmente poderes, ¿no? O sea, si están vigentes para que se proceda a esta extinción de poderes. Esto es un elemento, un tema principal, ya que todos los servidores de SUNARP están involucrados en ello, tanto el abogado certificador, el registrador público, ¿no? Cuando se ingresan estos documentos se tienen que comunicar. En el caso del registrador tiene más autonomía para poder pedir las extinciones de poderes y para los abogados certificadores que piden publicidad se tiene que comunicar a la unidad correspondiente, en este caso la unidad registral, para que pueda establecer a través de las gerencias de los distintos registros, establecer esta extinción de poderes, ¿no? Separación convencional. ¿Cuál es su publicidad de efecto? El fin del régimen de sociedades gananciales. La interdicción, la incapacidad de ejercicio del interdicto y designación de representante legal con sus respectivas facultades. Esa es su publicidad de efecto, ¿no? Creo que esto es lo que permite comprender un poco más el efecto de estas inscripciones, ¿no? Vayamos al artículo 107 del reglamento de servicio de publicidad registral, que debería llamarse servicio de publicidad registral. En eso coincido con el doctor Luna al respecto de ello. En el certificado de vigencia de poder en el registro de personas jurídicas, por ejemplo, cuando se advierte que la partida registral que en la partida del apoderado ostenta más de un régimen de poderes independientes del uno del otro e inscritos en los asientos distintos, no es necesario que el solicitante precise el asiento, salvo que se solicite la vigencia de poder en determinadas facultades. Eso es lo que se da comúnmente, ¿no? No, pero yo solamente quiero las facultades con respecto en este asiento propiamente, donde están las bancarias, las procesales, judiciales, administrativas, en materia contractual. Ya, bacán. Puedes hacerlo a la hora de pedir en tu rogatoria, en tu solicitud, sea en línea o sea cuando vas directamente al servidor de diario para poder solicitarlas, porque es válido, ¿no? Es válido para que puedas obtener un documento que te dé mayor certeza en lo que vas a acreditar ante un tercero. Facultades, por ejemplo, reunidas en la partida y requisito. La persona de la cual se solicita detenta uno más un régimen de poder, es decir, tiene facultades como apoderado, como gerente, como director, ¿no? Entonces ahí que hay que establecer también de acuerdo al cargo, ¿no? Puede ser que sea como apoderado, como dicen, como por director o algún otro cargo que pueda tener dentro de la empresa, por decirlo así. Dice que la pluralidad de régimen de poderes que ostenta sea independiente uno del otro. Sí, claro, también. Yo recuerdo cuando trabajaba hace unos años en una institución bancaria, muchas veces para términos legales, para términos de representación dentro de personas jurídicas de empresa, teníamos, por ejemplo, parecido como cuando, no sé si han visto un cheque cobrable donde intervienen dos personas, un cheque voucher, donde las dos personas representantes intervienen y se les puede pagar al representante o digamos a la persona a la cual se le gira este valorado, llevaba la firma, digamos, del representante y a veces llevaba la firma de dos. Cuando uno ingresaba de repente a ver el sistema del banco o de repente la partida registral, se tenía de que podría ser de manera indistinta o de manera conjunta. Entonces,
Es parecido, ¿no? Como cuando, por ejemplo, abres una cuenta de ahorros, no sé, con tu pareja, entre esposos, algunos pueden hablar de pueden abrirla de manera mancomunada o indistinta. Algo similar se da en el poder de las personas jurídicas, ¿no? Por eso hay que tener bastante minuciosidad para poder establecer algún documento cuando se solicita, ya que a veces el mismo usuario no le especifica, ¿no? Entonces ahí se da temas de que no me han dado bien porque yo no lo pedí bien, etcétera. Entonces se podría, mediante una observación, indicar qué es lo que realmente se necesita para acreditarlo, ¿no? De acuerdo al régimen y de acuerdo a las disposiciones que están también contempladas en la partida registral y en el documento archivado, ¿no? La variedad de régimen de poderes que estén inscritos en los asientos distintos, algo así parecido también lo que se estaba hablando anteriormente. Acá tenemos una resolución del Tribunal Registral del certificado de vigencia de poder. Antes de eso también veo que comúnmente mucha gente va a las oficinas de SUNARP a orientación, a solicitar de que le han dado una vigencia de poder con los datos incompletos, con algún dato no incorporado, ¿no? Que le están pidiendo en alguna institución pública o privada. Hay que tener en cuenta que esa vigencia que se ha expedido, el abogado certificador se ciñe de la información que está en la partida registral. Le solicitan mediante un reingreso que pueda corregir o que pueda aclarar el certificado. Y tenemos en cuenta de que, hay que tener en cuenta de que el abogado certificador no puede rectificar. Eso le compete únicamente al funcionario que es el registrador público, ¿no? Entiendo que si se ha omitido información propiamente, está la rectificación por error material, o si en el caso para el ejemplo específico, quiere incorporar el documento actual se tiene que pedir mediante un título y mediante los certificados correspondientes que acrediten ese documento, ¿no? Entonces, el abogado certificador no te puede variar esa vigencia, ¿no? No está dentro de su competencia. Si bien te dice, te puede responder de que son los datos consignados dentro de la partida. Y eso es un caso muy frecuente. No quería pasarme de ello porque creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Y si eso lo manejamos, creo que nos evitamos previamente, podemos hacer un estudio de la partida antes de solicitar la vigencia de poder y solicitar esta rectificación, ya sea de error material o tener los documentos a la mano que puedan incorporar o puedan actualizar los datos sea del poderdante o del apoderado, ¿no? Y esto lo puede hacer cualquier persona, obviamente, en nombre de estos terceros, ¿no? O sea, de eso no hay ningún problema para el caso de la presentación, ¿no? Otro, me parece, creo que tenía otro dato más sobre la publicidad del poder. Ah, tenemos que en personas naturales también los poderes, actualmente muchos preguntan, pero antes me daban rápido. Bueno, se puede dar en el día la vigencia de personas naturales. Ojo que eso los abogados certificadores sí dan durante el día. Em, la norma y las resoluciones que estableció SUNARP indican, incluso el reglamento de publicidad, indica que hasta antes de la una, cuando se han ingresado solicitudes de vigencias, el abogado certificador te lo puede dar durante el día. Pasada la una ya se puede extender hasta el día siguiente o hasta 3 días por alguna dificultad que se pueda presentar. Entonces, hay mucha gente que incluso el servicio de publicidad registrada en línea está habilitado el sábado, domingo, feriado, ¿no? Pero en ese momento el abogado certificador no está trabajando, ¿no? No está conectado, no está ingresado en su terminal para poder elaborar esa vigencia. Entonces, entendemos de que se pasa al día siguiente útil en la cual ya está laborando, ya está haciendo sus funciones el abogado certificador. Entonces, corre a partir de ello, porque mucha gente pregunta, dice, oye, pero si supuestamente en el día te lo tienen que dar. Claro, pero usted lo ha pedido el sábado, de repente lo ha pedido gente que pide en la madrugada incluso, ¿no? Y esa hora, pues bueno, hay que dormir también, pues, y ya el día lunes, digamos, para este caso, se tiene que trabajar la publicidad correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo que son cositas que se ven en el día a día, ¿no? Para el caso del certificado de vigencia y poder, no es necesario que se precise el asiento en el que conste. Algo parecido a lo anterior, ¿no? En la solicitud de certificado de vigencia. Cuando se advierta que la partida registral, el apoderado ostente más de un régimen de poderes. Hay en temas societarios donde están poderes tipo A, tipo B, tipo C, y ahí mayormente sí se piden, ¿no? Por cada tipo de poderes, ya que debido a la complejidad de la representación que se pueda tener en estas grandes compañías y que son trasladadas a las inscripciones en registros públicos, ¿no? Esto es más o menos tomando en cuenta, ¿no? Es un criterio
del tribunal registral que se ha dado y que también amerita en términos de publicidad, no solamente en inscripción que se ingresan estas apelaciones, ¿no? El certificado de vigencia de poder de persona natural. Nuevamente tomando un cuadro del doctor Luna, vemos acá que el acto de poder se inscribe, acto unilateral de poder, que se publicita las facultades del apoderado, ¿no? Es lo que se tiene en cuenta. El mandato se ve que es como un contrato, ¿no? Bilateral, que se publicita las facultades del mandatario. En el caso de sustitución de poder, es que se inscribe la sustitución, que se publicita las facultades del sustituto. Cuando renuncia al poder, ¿qué se inscribe en la renuncia del poder? ¿Y qué se publicita? El apartamiento de esa representación, el apartamiento voluntario, ¿no? De esa representación. El poder inició voluntariamente por parte del poderante y voluntariamente por parte del apoderado de poder apartarse del mismo, ¿no? El poder irrevocable. Acá justo hay un artículo de la irrevocabilidad, ahorita lo vamos a ver. El poder con carácter irrevocable, imposibilidad de revocar máximo un año. ¿Ya? La preventiva de sucesión intestada, se anota la preventiva de sucesión intestada y se traslada ello a la extinción de un poder del fallecido que todavía obra en el registro, en el cual no se tiene que dar publicidad, ¿no? Entonces basta que actives el aparato registral para que se busquen los índices y revise de que si tiene o ostenta un poder actualmente la persona que, bueno, en vida fue, la que falleció, para que se pueda extinguir este poder. La ampliación de poder. Se inscribe en la ampliación y las facultades adicionales que se le está dando al apoderado. Acá vemos, justo está la imagen, creo que dice más que muchas palabras, ¿no? Como dicen. El certificado de vigencia de poder que contiene una cláusula de irrevocabilidad. Acá se está haciendo mención y lo que se estipula en el artículo 153 del Código Civil. Dice que puede expedirse un certificado de vigencia y poder que contiene, bueno, para el caso del reglamento, ¿no? De publicidad, que contiene cláusula de irrevocabilidad, aunque haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 153, siempre que en la partida registral no obre la revocación del poder. Ahora dices, esto parece, no sé, pues algo parece un trabalengua, no sé, un juego de palabras. ¿Qué nos dice el Código Civil? Primero, para entenderlo. El poder es irrevocable siempre que se estipule que es un acto especial, ¿correcto? O sea, este carácter de irrevocabilidad que se le da a este poder en el artículo 153 es cuando es un acto propiamente especial, por tiempo limitado, cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero. El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor de un año. Es decir, si pasa ese mayor año ya pierde el carácter o la condición de irrevocabilidad, más el poder sigue vigente, ¿no? O sea, la naturaleza propiamente del poder. Por eso que algunos dicen que esto, digamos, es un elemento que desnaturaliza, que un poco contradice lo que propiamente es facultativo, ¿no? Porque al ponerle como un candado una cláusula de irrevocabilidad de un año, si bien el Código Civil dice que tiene que ser especial, específico, yo diría que, bueno, así como otros colegas, incluso comparto la misma opinión de que un poco se está desnaturalizando, ¿no? Pero bueno, está dentro del poder y puede ser usado, solo que actualmente ya es un poco, digamos que está medio desfasadito por ahí, ¿no? Ello hay que tener en cuenta, ¿no? Para no atarse, ¿no? Porque si bien es una facultad, es algo unilateral, es lo que por propia voluntad designa a alguien para que te pueda representar, ¿para qué ponerle irrevocabilidad? Salvo que sea, por ejemplo, algún tema relacionado a un contrato con el Estado o a través de una empresa que tenemos cierto tiempo, o porque voy a viajar cierto tiempo y de ahí cuando venga ya yo mismo voy a pedir la revocación, etcétera. Bueno, casos especiales, ¿no? Características del poder irrevocable. Es la renuncia temporal del representado a los efectos de revocar un poder que voluntariamente se otorgó. Es una excepción al principio de revocabilidad, lo que hablamos es un acto unilateral o irrecepticio, debe establecerse expresamente por ser una excepción, ¿no? No constituye una renuncia definitiva a la revocación del poder, lo que hablamos hace un ratito. El plazo de irrevocabilidad no puede pasar de un año, ya está establecido por ese plazo. Transcurrido el plazo de año, el poder sigue vigente, pero sin la calidad de revocable, es decir, ya se vuelve revocable, ¿no? Es lo que tenemos. Bueno, hay momentos en los cuales, por ejemplo, a veces se presentan reclamos, se presentan consultas porque no se cumplen los plazos, porque ya se extiende mucho 3 días. Hay un artículo del reglamento de publicidad en el cual dice de que si bien hay una denegatoria, puede suceder, por ejemplo, ciertas causales.
Ejemplo, puede ser que justo esa partida se esté haciendo una reconstrucción de la partida, puede ser que se esté haciendo una reconstrucción del título archivado, puede ser que se esté regularizando un asiento sin firma. Entonces, eso hace que el abogado certificador no puede emitirle en el tiempo necesario, sino que sigue un procedimiento administrativo agrupado en el cual la misma institución tiene que hacerse cargo a través de sus subunidades esta reconstrucción y bajo estos parámetros poder ya mejorar y poder restablecer y reestructurar esa partida registral con la información de los archivos. Y es ahí donde pasa este tipo de denegatoria, ¿no? Que es, en algunas veces no es tan frecuente, pero digamos que suele suceder y es donde rompe un poco con el esquema y el plazo establecido, ¿no? Por otro lado, tenemos, a pesar de las denotatorias, tenemos también las liquidaciones, ¿no? Las liquidaciones que se están dando de los poderes, ¿no? Para el caso de publicidad, está la tasa 32.10, ¿no? 32.10 y se guía por apoderado. Para el caso de otorgamiento de poder de personas jurídicas del extranjero, entonces, eso se establece para el apoderado. Por ejemplo, si una persona jurídica del extranjero le está dando a dos apoderados para que representen acá en el país, el costo es de 77 soles actualmente por cada persona que va a representar, ¿no? Entonces, la revocación sí se mantiene en 25,60. En 25,60. Si es un poder entre personas naturales, sea del extranjero o sea nacional, igual el costo es 25,60. No sé si me alcanza el tiempo, quería mostrarles una calculadora, pero eso era más o menos lo que les quería al final establecer, ¿no? ¿Algún otro dato? Bueno, estoy atento a las preguntas que me puedan formular. Creo que esto ha sido la presentación. Se podría hablar mucho, ¿no? Mucho más sobre ello. Se puede dar una clase completa de poderes y delimitar por cada tipo de poder que se da, pero bueno, eso creo que poco a poco, es más, he visto que ha habido charlas en que se ha dado de poder de personas jurídicas, otras de personas naturales y otras de publicidad propiamente del poder, ¿no? Incluso anteriormente había dado yo también una parecida, ¿no? Bueno, Cristian, estoy atento a cualquier consulta. Ya creo que me he pasado un poquito el tiempo, ¿no? Ya está. Ahora sí se activó el audio. Disculpe, doctor. No te Agradecemos a preocupes. todos los participantes y al abogado Jorge Luis Ugar Robles por su excelente exposición. A continuación daremos inicio a la sección de preguntas a través del chat. Les solicitamos que sus preguntas sean claras, concisas y vinculadas directamente al tema expuesto. Para así garantizar la participación de todos, les pedimos evitar reiterar preguntas ya abordadas o comentarios fuera del contexto de la capacitación. Al término de esta sección, enviará una encuesta de satisfacción cuyo objetivo es recoger sus apreciaciones a fin de continuar mejorando la calidad de nuestras futuras actividades formativas. Finalmente, una vez concluida la encuesta, se compartirá el material presentado a través del chat de Zoom. Contarán con un plazo de 3 minutos para poder proceder con su descarga. Agradecemos su participación y compromiso. Doctor, voy a leer las preguntas que nos han dejado en el chat. Carmen nos consulta. Ese es otro tema. Ya, Giovanna tiene una consulta respecto al tema en el que indica. Doctor, ¿puede explicar el trámite de ahora para el poder consular? Uno debe ir al cónsul y después, ¿qué sigue? Claro, como decíamos anteriormente, bueno, el poder consular actualmente tiene dos tipos de presentaciones, la forma digital o la forma presencial. La forma presencial es la tradicional que se viene manejando ya desde hace tiempo, en la cual ya el documento propiamente se acercan al consulado. Acuérdense que el consulado establece un oficio consular, un parte consular que contiene el oficio consular y la escritura pública. Recuerden que el poder no necesita necesariamente tener una minuta, ¿no? Sino que se puede establecer directamente las disposiciones y las facultades. Entonces, ¿qué pasa? Que el cónsul
certifica la firma como funcionario peruano acreditado en el extranjero, en la ciudad, en el estado, por ejemplo, en los estados de Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo. Y luego envían ese documento en físico para que puedan llevarlo acá al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se sigue la cadena de legalización, el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica esa firma y luego posteriormente ya vienen acá a presentarlo al registro. Para el caso del sistema de intermediación digital, se tiene que el poderdante, el solicitante, el poderdante también acude al consulado, el consulado establece a través del servicio, del sistema de intermediación digital, este poder pues ahí se notifica al correo de quien indique el poder dante, en este caso, la solicitud misma ingresada para que pueda pagar los derechos, ¿no? Lo puedes pagar de forma virtual, lo puede enviar a cualquier persona a pagarlo acá, incluso en el Perú, en el país, y con eso se activa ya el número de título para que se pueda ingresar de forma digital. Ya no tiene que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, ya se califica propiamente y se liquidan posteriormente los derechos, ¿no? Entonces ahí se omite un poco la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores en el tema digital, ya que el consulado mismo lo hace. Y yo creo que ya a esta altura hay bastantes consulados, creo que están en un promedio del 60% ya de consulados afiliados, digamos, ¿no? Agrega su pregunta indicando, ¿se puede enviar al cónsul la minuta de poder para que así él redacte la escritura pública? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahora, recuerden que el cónsul también tiene facultades notariales, ¿no? También puede tener facultades notariales, digamos que puede establecer lo que nosotros, digamos, le indiquemos para poder expresarlo en el poder. No es necesario, o la idea, hay mucha gente que ya mismo la redacta a través de su abogado o porque tiene conocimientos anteriores a ello, lo puede hacer. Y lo que hace el consulado en este caso ya es poder recepcionar ello y poder certificarlo e ingresarlo a través de la formalidad correspondiente, ¿no? Para el poder consular, ahora se debe llevar el poder a relaciones exteriores y luego al colegio de notarios y últimos registros para su inscripción. Pregunta. ¿Para cuál? No, no, no entendí bien esa palabra, esa Para el pregunta. poder consular, Ujú. indica, se debe llevar el poder a relaciones exteriores y luego al colegio de notarios y al último a registros para su inscripción. No, no, no. Creo que acá se está un poquito confundiendo el tema del colegio, del papel del colegio de notarios. El colegio de notarios, más que todo, certifica y es la excepción a la obligatoriedad de la presentación presencial acá a nivel nacional. Es decir, cuando ha habido un poder que no se ha presentado, o algún otro, o por ejemplo otro acto, ¿no? Que no se ha presentado, y el legajo del colegio de notarios consta estos documentos, ¿no? Entonces, lo que se va es al Colegio de Notarios para solicitar la presentación presencial. El Colegio de Notarios también, a través del establecimiento de la ley del notariado, con la autorización correspondiente, se ingresa, pero son documentos del archivo del notariado, ojo, del Colegio de Notarios correspondiente, sea departamental, sea regional, departamental, y bueno, en este caso también, por ejemplo, acá en el Colegio de Abogados de Notarios de Lima, ¿no? Pero en el consular y se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, esa es la regla tradicional que se hace siguiendo digamos, la cadena de legalización. Ahora, quiero entender de que la pregunta también va por ahí de cuando una persona hace de notario. Es un funcionario competente, ¿no? Bajo la legislación extranjera, que puede ser un notario, un escribano, como le decían antes, que por ejemplo en cierta ciudad está certificando, que hace las veces de notario. Y eso, si es que el país tiene el convenio de la apostilla, entonces se apostilla con un funcionario competente que es designado, por decir, por el Colegio de Notarios, que tiene esas facultades, para que se ingrese y se traiga el registro propiamente con la apostilla y no pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, ese sí, ahí están las tres formas, ¿no? Que he dicho, ¿no? Entonces hay que tener bien claro ello, ¿no? Doctor, otra pregunta adicional indica, ¿cuáles son las diferencias de un poder presencial y un poder consular? Es que acá hay que ver que el poder consular puede hacerse de forma presencial y alternativamente a través del sistema de intermediación digital. Hay que tener entendido de que el consulado maneje o tenga ya establecido el sistema de intermediación digital
con sus firmas autenticadas para que ingrese bajo esa modalidad, ¿no? Entonces, el consular se puede hacer por las dos formas, vía digital o vía presencial. La presencial, con lo que hemos descrito anteriormente, y la digital, con lo que se ha establecido a fines del 2023, ¿no? Y que paulatinamente se está incorporando a los consulados peruanos. ¿Mm? Nos consulta Alfredo. ¿Está bien poner en el título de una minuta poder amplio, general y especial? ¿Así todo o habría algún problema? No, por supuesto, no hay, es un carácter irrestricto, ¿no? Que se tiene que manejar, ¿no? Acuérdese que hablamos del poder especial que se da, que es como que la cláusula de irrevocabilidad, ¿no? Entonces, eso se puede agregar muy aparte de las amplitudes y las especificaciones que se hagan, ¿no? El Código Procesal Civil establece estas, digamos, delimita estas disposiciones, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, ok, yo otorgué facultades administrativas, judiciales, pero me faltó algún otro tema relacionado, alguna judicatura para el tema de arbitrajes, qué sé yo, o de representación contractual. Entonces, para eso existe también el acto de ampliación de poder, ¿no? Ampliación de poder para que se pueda ingresar bajo la misma formalidad. Listo, doctor. Ya no hay más preguntas en el chat. Agradecemos la participación de cada uno de los presentes, así como la valiosa intervención del abogado Jorge Luis Ugaz Robles, a quien le cedemos este espacio para sus palabras de cierre y despedida. Sí, agradezco mucho a la audiencia, a los usuarios en general. Creo que para eso estamos, para poder absolver sus dudas, para poder dar este tipo de charlas. Particularmente, bueno, igual creo que los compañeros, los colegas, expositores, estamos continuamente viendo la temática, la casuística registral, sea en el área donde estemos, ¿no? Y les digo, y es más, les hago la invitación, si Dios quiere, en noviembre y diciembre estaré participando en otras dos charlas en las cuales he creído conveniente establecer unos temas que se dan cotidianos, ¿no? A diario, ¿no? En la subunidad de diario me parte donde trabajo y creo que es muy elemental, es, digamos, comprender todos estos procedimientos y poder seguir los lineamientos que establece la institución, que algunos pueden ser quizás más complejos, otros no, ¿no? Y creo que lo importante acá es comprenderlos y evitar cualquier vicisitud, cualquier observación y es más, lo que nosotros queremos es poder ingresar al registro y que nuestro título se inscriba y que no haya ningún problema. Y creo que para eso estamos acá los servidores públicos, para poder brindarles ese apoyo en vanguardia de todo lo que se está presentando actualmente, ¿no? Y bueno, agradecido por ustedes, por la subdirección de formación registral y por la audiencia que se ha conectado. Les mando un abrazo, ¿no? A todos. Gracias, doctor. En este momento procederemos con el envío de la encuesta de satisfacción y del material de la presentación. Asimismo, los invitamos a cordialmente inscribirse en la próxima edición de Sunarte Capacidad. Muchas gracias.